Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a reflexionar en la Escritura. Momento. Acompáñeme, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a ti confiadamente, sabiendo, Señor, que tus oídos, Padre amado, se acercan para escuchar nuestra oración, Padre. Te doy gracias, Señor, por todos tus favores, todas las bondades que has manifestado en nuestra vida, Señor. Y te ruego también, Señor, por aquellas cosas no resueltas, aquellas necesidades que tu pueblo tiene, Señor. Te pido en esta hora, Padre, que seas propicio a cada necesidad, que obres poderosamente, Señor, en aquellos que están pasando algún tipo de aflicción, Señor, ya sea a raíz de este virus o a raíz de cualquier otra cosa, Señor, que puedas tú, Señor, obrar poderosamente como siempre lo has hecho, Señor. Sacar adelante, Señor, a cada uno en medio de sus conflictos, sus dificultades, en medio de las situaciones difíciles que puedan llegar a sus vidas, Señor. Te ruego, Dios bendito, glorifícate en sus vidas, en la vida de cada uno, Señor. Gracias por aquellos que has librado, Señor, de este virus, por los que has sacado adelante, Señor. Te pedimos siempre por nuestros ancianos, Señor, por nuestros hermanos mayores, Dios, que están más propensos, Señor. Te rogamos, Dios, bendice la vida de mi hermana Lilian, bendice la vida de mi hermana Angélica, Señor, mi hermano Pedro, a mi hermano Lalo, Señor, mi hermana Mercedita, Señor. A cada uno de mis hermanos, bendíceles, Padre. Y te pedimos siempre por el día maravilloso en el cual podamos reunirnos de nuevo, Señor. Toca el corazón de las autoridades, Señor, para que puedan dar apertura, Señor, a que podamos reunirnos de nuevo en tu casa para adorar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre. Bendice a cada hermano de la congregación de Pecoyo, Señor, acá en Santa Tecla. Bendice a cada hermano, Señor. Te rogamos, Dios, que vean tu gloria, que vean tu mano poderosa en sus vidas siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, esta noche vamos a hablar. Quiero busque ahí en su escritura, en la Biblia, busque en Hebreos capítulo 12. Vamos a hablar del capítulo 12 del libro de Hebreos. Déjeme decirle que Hebreos capítulo 12 hace una comparación. Cuando usted lee en Hebreos 11 tenemos los grandes héroes de la fe, de los cuales yo creo que a todos estamos familiarizados con ellos, pero todo el capítulo 11 lo dedica el apóstol, lo dedica a hablar acerca de la fe, de cómo estos personajes desde el principio, porque si usted lee el capítulo, usted se va a dar cuenta que empieza hablando hasta de Caín y Abel, de la creación misma, y cómo la fe ha sostenido a todos estos personajes desde el principio. La fe como algo importante, algo que debemos cuidar en estos tiempos. Usted sabe, hay algunos enemigos que surgen en la fe, ¿verdad? Las circunstancias mismas en un momento dado se vuelven enemigas, ¿verdad? Para que usted y yo perdamos la fe en nuestro Dios, en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en todo el capítulo 11 vemos a estos personajes luchando contra la adversidad, luchando contra cosas que ellos no entendían, que pasaban en sus vidas y no entendían. Algunos de ellos, dice la Escritura, que dice, no pudieron ver lo que esperaban, pero dice que el Señor tenía preparado algo especial para ellos. Entonces, todo ese capítulo del 11, no vamos a hablar de él más, pero es la antesala para el capítulo 12. En el capítulo 12 ya empieza a hablar de nuestra carrera, de cómo debemos correrla y de las circunstancias que pueden darse también en nuestra vida. Hay un pasaje puntual, vamos a tratar de llegar a él en el capítulo 12, versículo 12, pero empezamos viendo los inicios del capítulo 12, cómo nos exhorta a correr esta carrera, ¿verdad? Tomando en cuenta a estos hombres héroes de la fe, que a pesar de la adversidad, dice que ellos pudieron mantenerse fe, creyendo. Dice que aún cuando eran perseguidos, eran vituperados, eran azotados, encarcelados, y muchos de ellos se mantuvieron, dice, y gracias a toda esa experiencia es de que hoy en día tenemos un cristianismo fuerte, numeroso, ¿verdad? Gracias a que estos personajes pues guardaron la fe y siguieron propagando el Evangelio. Así de igual manera nosotros hoy, yo quiero animarle porque sé que las cosas no son fáciles en este
tiempo. Sé que no es fácil, algunos ya están experimentando angustia de estar encerrados, otros limitantes a causa de no poder salir a laborar, y bendito Dios por los que sí están pudiendo hacerlo, aquellos que pueden salir y pueden ir a sus lugares de trabajo, gracias a Dios por ellos, pero necesitamos que esto se restablezca a la normalidad, que vuelva a la normalidad, que vuelva donde todo el mundo pueda realizar sus labores y donde la iglesia pueda volver a congregarse. Necesitamos ese tiempo, pero ahora es tiempo de caminar y guardar nuestra fe y sostenernos, y sobre eso quiero tratar en el capítulo 12. Nos habla y dice, luego que hace referencia al capítulo 11, dice, por tanto, así como ellos, ¿verdad? Nosotros también, teniendo alrededor, dice, de nosotros, perdón, lo voy a leer, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, y empieza a dar una serie de lineamientos. Lo primero que quiero mencionar es el hecho de que habla de una gran cantidad de testigos, de cómo corremos la carrera. El cristianismo es una carrera. Es realmente una carrera que va a durar toda nuestra vida. O sea, usted y yo, desde que abrazamos la fe cristiana, desde que venimos a los pies del Señor, iniciamos una carrera. Y la carrera esta debemos procurar llegar a la meta. Y la meta nuestra es estar listos para cuando venga el Señor, o bien estar listos para cuando Él nos llame a su presencia. De todas maneras, la carrera es sobre lo mismo. Es estar listos, es prepararnos, es consagrar nuestra vida al Señor de principio a fin. Y aquí se cumple el pasaje aquel donde dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces esa es nuestra carrera realmente, es alcanzar todo nuestro llamamiento, descubrir. Toda nuestra vida cristiana consiste en descubrir cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida y poder caminar en ellos, ¿verdad? Toda nuestra vida cristiana consiste en caminar hacia la santidad a la cual hemos sido llamados, ¿verdad? Toda nuestra carrera es esa, y nadie, algunos podrán querer poner pausa, o quizá algunos ponen pausa, ¿verdad? Pero eso realmente va en detrimento de nuestro llamamiento. Dios espera que tú y yo, desde que nos convertimos al Evangelio, hagamos las cosas lo mejor posible para que cuando llegue el día de la venida del Señor, como lo dice en estos pasajes, ya lo vamos a leer más abajo, pero aún si no llegase la parucía, la venida secreta del Señor, de todas maneras que cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, estoy listo para estar con el Señor. Entonces esa es nuestra meta realmente, esa es nuestra proyección. No debemos perder de vista que eso es. Entonces el capítulo 12 nos habla de esto y dice que tenemos una gran nube de testigos, y es cierto. Tenemos una serie de testigos que, por cierto, son los más, los más difíciles, ¿verdad? Que es las personas que le rodean a usted, siempre están expectantes de cómo se mueve usted. Y no para bien, sino para señalar muchas veces, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que no nos vamos a doblegar, ni tampoco vamos a perder el sueño, ¿verdad?, a causa de las críticas y lo que la gente pueda decir, pero sí debemos nosotros entender que es parte de nuestro caminar. O sea, si bien es cierto, la gente alrededor no va a definir nuestra vida, pero sí nos pueden, en un momento dado, Dios mismo puede usarlos para ponernos alertas en nuestra vida cristiana. ¿Verdad? Saber cuándo usted se está esforzando y cuándo no se está esforzando. Así que esta nube de testigos que dice que es mucha, no solamente cuentan las personas que están alrededor nuestro, sino también cuentan las huestes espirituales, ¿verdad? Usted sabe, dice la Escritura, que el enemigo, ¿verdad?, es un acusador delante del Padre. Y tenemos una serie de acusadores también terrenales. Y eso lo que debe de motivarnos es a procurar mantenernos en la carrera, procurar avanzar en la carrera. O sea, es importante, no lo vamos a hacer por causa de ellos, sino lo vamos a hacer por el Señor y por amor al Señor. Pero en algunas ocasiones, el comentario, en algunas ocasiones esa cantidad de personas alrededor nuestro, de alguna manera nos van a poner alertas en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro compromiso
con el Señor mismo. Así que le animo para que no lo deseche del todo, sino pueda usted tomar lección, ¿verdad? Es importante eso. También en cuanto a esta nube de testigos, pues sabemos que hay huestes espirituales, ¿verdad? De maldad que procuran también el hecho de que usted y yo podamos desviarnos, que procuran y también señalan nuestros defectos, ¿verdad? Ante el Señor. Pero sabemos nosotros que así como hay un acusador, también tenemos un abogado delante del Padre, dice a Jesucristo, que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Entonces, si bien es cierto, esta es una carrera en la cual estamos avanzando, usted y yo no nos desanimamos, no nos debemos desanimar por lo que no hemos alcanzado, pero sí debemos de saber que hay cosas que alcanzar. Porque si ignoramos por un momento lo que hay que alcanzar, entonces nos vamos a acomodar y ya no vamos a avanzar en la carrera. Si un corredor, si un competidor no pone su mirada en lo que debe de alcanzar, posiblemente se va a acomodar y ya no va a seguir preparándose para esa carrera. Así que usted y yo estamos en una carrera, como dice este pasaje, dice el versículo 1 que hemos leído. Dice, tenemos muchos testigos y dice, y nos exhorta a que nos despojemos, dice, de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Entonces aquí es importante porque esto es un llamado a hacer nosotros, no tanto que alguien lo haga por nosotros, sino que dice que debemos despojarnos, dice, de todo peso y de todo pecado. Entonces debemos nosotros caminar de esa manera. Cuando habla de todo peso, esto habla de aquellas cosas que sí no son lícitas, pero que de alguna manera no favorecen o no edifican en nuestra vida cristiana. Usted y yo debemos de saber que para alcanzar la meta a la cual el Señor nos ha llamado, no es suficiente solamente con cuidarnos del pecado, no es solamente luchar contra la inquietud de pecado que pueda haber en nosotros, sino también debemos luchar, dice, y procurar tomar buenas decisiones entre las cosas que son lícitas. Dice la Escritura en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10 y versículo 23, se lo voy a leer. Dice la Escritura de esta manera, dice, todo me es lícito, dice, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, dice. Entonces, este es realmente, cuando hablamos de despojarnos de todo peso, estamos hablando de aquello que no necesariamente es pecado, pero que de alguna manera no contribuye para que usted y yo podamos alcanzar y avanzar en esta carrera en la cual estamos inscritos, ¿verdad? En el momento en que nos aceptamos al Señor, realmente adquirimos un compromiso en esta carrera y vamos detrás de eso. Dice un pasaje también en Corintios, capítulo 6, versículo 12, enfocada sobre lo mismo. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todo conviene, dice. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces aquí habla de las cosas que de alguna manera ciertamente no son pecado, pero que tienes que cuidarte para que no tomen dominio en tu vida. Porque una vez que toman dominio en tu vida te pueden esclavizar y en un momento dado ya no vas a poder avanzar en el camino al cual el Señor te está dando. Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces los cristianos estamos muy cuidadosos de lo que es pecado, pero a veces sin darnos cuenta las cosas que no son pecado nos pueden conducir a esclavitudes que al final van a deteriorar tu carrera en este llamado del Señor. Así que te insto para que tengas cuidado de eso. En cuanto a despojarse del pecado, pues yo creo que esto es más fácil, pues todos ya sabemos ciertamente. Cada vez que descubrimos en nosotros inquietudes de pecado, tenemos que aprender a doblegarlas, y es una carrera que va a estar mientras tengamos este cuerpo. Vamos a tener siempre las inquietudes, ¿verdad? Y vamos a tener siempre el estar propensos, pero ahí es donde usted y yo tenemos que guardar nuestra condición como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿verdad? Entonces esta es más fácil, pero me preocupa más el peso, ya que en el peso podemos en un momento dado justificarnos que como no es pecado, pues bueno, entonces vamos a caminar así, sin darnos cuenta que estamos deteriorando nuestra carrera. Entonces, volviendo al texto de Hebreos, dice además de que nos exhorta a que corramos de esa manera, dice que debemos correr también con paciencia la carrera, dice, ¿verdad? Con paciencia, dice. Corramos con paciencia de tal manera, corramos con paciencia, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, autor y consumador de nuestra salvación. Entonces, en esta carrera, usted y yo tenemos que saber que la paciencia es determinante.
Y no solamente la paciencia, sino que el tener nuestra mirada puesta en el Señor es determinante, ¿verdad? Debemos cuidar de que nuestra mirada en el Señor no cambie. Yo recuerdo si usted recordará conmigo aquella experiencia del apóstol Pedro cuando está caminando en el agua. Y dice el texto literalmente, dice que Pedro cuando Pedro le dijo, haz que yo camine, empezó a caminar viendo al Señor, pero en el momento en que él dejó de mirar al Señor, dice el texto en el libro de Mateo, que empezó a ver las olas y empezó a sentir el viento y las circunstancias que rodearon en ese momento la barca hicieron que Pedro perdiera su mirada en el Señor Jesucristo. Entonces es importante este pasaje. Vamos de alguna manera, a correr con paciencia poniendo nuestra mirada en el Señor. ¿Verdad? Yo sé que las cosas están difíciles, ¿verdad? Para muchos. Yo sé que no es fácil, pero si usted no pierde su mirada puesta en el Señor, yo estoy seguro que va a llegar al extremo que debemos de llegar. Si vamos a poder mantenernos bien. Y esto de perder la mirada del Señor es interesante porque yo creo que nadie se va a olvidar así de Dios. Pero el hecho de que no tengamos las medidas adecuadas ahorita que estamos en cuarentenados, que estamos en casa todos, de alguna manera eso te puede hacer perder la mirada en el Señor. Porque la única manera para no perder esto es que tú no pierdas tu comunión con el Señor a través de la Escritura. Hoy no nos podemos congregar, definitivamente que no nos podemos congregar, pero tienes que tener tus espacios para lectura bíblica y tienes que tener espacios para momentos de oración. Hoy muchas veces nos justificamos viendo a través de la televisión o tantas cosas, pero es necesario que no pierdas de vista al Señor. Y la única manera es manteniendo estas tres cosas: la lectura de la palabra, los momentos de oración y, por supuesto, congregarse no se puede ahora, pero de alguna manera que estés al tanto de los mensajes de estos, ¿verdad?, que estamos dando, aunque de alguna manera no llenan lo suficiente y no llenan todo el espacio, pero de alguna manera es algo. Entonces tienes que mantenerte con estas tres cosas para que tu mirada esté puesta al Señor Jesús y puedas correr esta carrera de esa manera, con paciencia, poniendo tu mirada en el Señor. Entonces todos estos pasajes nos hablan de esto. En el capítulo 2 luego empieza a hablar acerca de cómo el Señor al que toma por hijo disciplina. Empiezan a hablar acerca de eso los siguientes versículos. No me voy a detener ya que no quiero entrar en cuestión de disciplina, porque quiero llegar al versículo que me interesaba. Sin embargo, en cuanto a esto, le voy a leer un pasaje en el capítulo 12, hablando de la disciplina y los padecimientos y todo esto. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice, hablando de la relación de disciplina de los padres terrenales con las que hace el Señor. Dice, porque aquellos ciertamente, dice, por pocos días nos disciplinaban, dice, hablando de los padres, como a ellos les parecía. Pero hablando del Señor, de Dios que nos ha tomado como hijos, dice, para lo que nos es provechoso, dice, para que participemos de su santidad, para eso nos disciplina. Y dice el versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, realmente el padecimiento, las circunstancias difíciles, por eso es interesante Hebreos 11, porque ahí habla de cómo estos personajes, héroes de la fe, tuvieron que padecer algunas cosas, pero después de ese padecimiento vieron la gloria de Dios. Entonces, de igual manera dice acá, aun cuando lo que tú estés padeciendo sea por causa de disciplina del Señor o por causa de las circunstancias que se están viviendo, no necesariamente una disciplina correctiva, pero de todas maneras debes de saber que esto te va a conducir te va a hacer avanzar en el camino en el cual estamos. O sea, la santidad, la cercanía con Dios es determinante en esto. Entonces no debemos de verlo como algo extraño, ¿verdad? Como algo extraño, no, sino como parte de las actividades normales de nuestro caminar y desarrollo en Dios. Voy a dejar hasta acá para que luego podamos tratar el otro punto. Déjame decirte que sé que no es fácil ahora, ¿verdad? Sobre todo aquellos que han tenido pérdidas
¿verdad? Aquellos que han perdido seres queridos a causa del virus, pienso que es más difícil esto, mantener la fe, la esperanza, la confianza, ¿verdad? Tal vez para los que no hemos perdido a ningún ser querido a causa del virus quizás sea fácil, pero para los que lo han perdido se preguntarán ¿y qué pasó? ¿Y cómo el Señor no lo libró? Y pienso que hay personas que están siendo más confrontadas con su fe que nosotros mismos. Así que en esta hora yo te animo para que estés firme, que tu fe no falle. Avanza, no pierdas de vista al Señor. Debes de saber que esta carrera en eso consiste, sin perder la vista en Jesús. Corramos con paciencia. Dios te bendiga y vamos a seguir grabando para que tú puedas estar estudiando con nosotros la palabra. Dios te bendiga, hermano.